Gloria al Señor. Aprovechamos también para saludar a nuestros hermanos que nos escuchan a través de nuestras transmisiones, a través de YouTube, de Instagram, Facebook y también los que nos escuchan a través de nuestro programa Aún es Tiempo. Que Dios les bendiga. Gracias por su sintonía y por estar siempre pendientes de nuestro programa Aún es Tiempo, que es una presentación de la Iglesia Cuadrangular Centro de Vida en Sioux City, en el estado de Iowa, en los Estados Unidos. Yo soy el pastor Saúl Cortés y hoy vamos a hablar un tema muy, pero muy peculiar, muy especial, y es la realidad del enemigo de nuestras almas. Ese es el tema para hoy. En otras palabras, la realidad de la existencia del diablo, que no vamos a honrarle, por supuesto, pero vamos a desenmascararlo en favor de la iglesia y lo que puede hacer en contra de la iglesia si la iglesia le deja, le permite. ¿Y qué quiere decir esto? Que la iglesia es el creyente que le permita lo va a hacer. Pero vamos a entrar primero con la palabra del Señor. Libro de Ezequiel, capítulo 28, ¿dije 28? ¿Sí? Versículo 12 al 19. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Podemos decir amén? Amén a los que estamos aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Si usted nos sintoniza en la radio, también diga amén, porque es la palabra del Señor que vamos a oír. Si usted está conectado con nosotros, comparta nuestra transmisión para que otros más tengan la oportunidad de oír este tema tan interesante. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y el último versículo, verso 19, dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ay, Señor, ayúdanos con esta exposición de tu palabra, porque es delicada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria al Señor. La primera cosa que podemos observar ahí es que Él es un ser creado, no es eterno, ¿sí? Lo primero, comparado con la existencia de nuestro Señor Jesucristo, que como lo hemos dicho en otras ocasiones, a manera de aclaración, y no es para asustar a la gente, que Jesús no existe. Porque para que existiera, alguien tuvo que haberle dado existencia, pero Jesús es, porque la realidad de Él es eterno. Entonces nadie lo creó. La Biblia dice de Jesús, hablando de Jesús, el Salvador de nosotros, de nuestras almas, el que perdona nuestros pecados,
habla de Jesús diciendo que en Él fueron creadas las cosas, con Él y para Él. Entonces Él no es creado, Él es desde la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estas tres divinas personas que conforman un solo Dios, entonces son eternos. El Dios eterno, el Dios nuestro, el Dios viviente es eterno. Por eso en nuestro estudio de las dispensaciones decíamos desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces Dios es eterno. Jesús, el Hijo de Dios, está desde la eternidad. Él creó todas las cosas. En Él fue creado todo y para Él es creado todo. Y entre lo creado, una de las criaturas de Dios es el mismo Satanás. Él fue creado, así dice la Biblia, lo vimos aquí. Entonces, veamos su existencia. Primero que nosotros vemos que es real el diablo, existe el diablo, está ahí. Por supuesto, frecuentemente en las escrituras se denomina como ángeles a los espíritus, ¿sí? A los impuros se les conoce como demonios y quiere decir esto que en gran manera habitan en el mundo cósmico. Sí, el jefe de todos estos espíritus inmundos es Satanás. Así que como los ángeles santos tienen a un director, ¿usted sabe quién es el director de los ángeles de Dios? Miguel. Él es el jefe de ellos. Entonces, según, lo vamos a respaldar con la palabra Judas Judas versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, la lucha de la iglesia es contra principados, contra potestades, ¿sí? Entonces, luego dice que para tener y para mantenernos en esa lucha, debemos revestirnos de la armadura de Dios. Según Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿sí? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que Satanás y sus demonios, sus malos espíritus, tienen cierto dominio en las potestades del aire y en la tierra. El diablo es como el príncipe de este mundo. La Biblia lo describe de esa manera. En San Juan capítulo 12, versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, en el mismo San Juan capítulo 14 y versículo 30, la Biblia dice: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, refiriéndose al mismo Satanás. Entonces, gobierna tiránicamente a sus súbditos, o sea, a sus demonios, y los somete a las más viles pasiones y desenfrenos. Por eso vienen que esos espíritus malignos que se meten en las personas los hacen que practiquen cosas que desagradan a Dios, desagradan a la sociedad y corrompen el alma y el espíritu de las personas. Parte de esta táctica la vemos en las expresiones como: él viene como león rugiente, ¿se recuerda? Entonces Satanás es real, él está ahí. Para hacer un recuento de lo que estábamos diciendo y de donde comienza, él también es conocido como la serpiente antigua. Como antes él fue ángel de luz, pero ahora viene a ser la serpiente antigua. Y también
es inicuo o perverso, destructor, engañador y unos 20 nombres más que describen el carácter y los objetivos del maligno. Satanás, que el Señor lo reprenda. Ahora vea esto. ¿Quién era él? ¿Cómo lo describe la Biblia? Era de bien, ¿sí? Él era bueno. ¿Por qué esto lo tengo que decir? Porque acabo de decir que Dios lo creó. Entonces la pregunta sería, ¿y por qué si Dios lo creó es tan malo y enemigo de Dios? Porque con frecuencia estamos diciendo que todo lo que Dios hace es bueno, ¿sí? Lo dice la Biblia. Claro, cuando Él hizo a este ángel, lo hizo bueno, pero Él se rebeló contra Dios. Ahora, no solo se rebeló contra Dios Él, pero Él también conquistó, cuando ya se había revelado Él, conquistó a muchos de los ángeles de Dios y los convenció, ¿sí? Los contaminó, los contagió de su maldad que Él inventó. Y entonces dice la Biblia, cuando se refiere a esto que estoy hablando, que la tercera parte de los ángeles de Dios, que son millones, fueron desechados porque siguieron a Satanás. Entonces, cuando Él se revela, Él es destituido de la gloria de Dios. Y ahí es donde se aplica el versículo que dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Claro, porque el enemigo, Satanás, lo que quería era tener dominio total, ¿sí? Control total, autoridad total de todo el universo. Y eso no puede ser. Dios no lo va a permitir, no lo permitió. Y lo destituyó de su gloria, lo aventó al abismo. Él presumía, es que Él fue creado con toda la hermosura. Imagínense en el pasaje que leímos, hermanos, que se habla de tantas piedras preciosas, que muchas de ellas nosotros ni las conocemos, ¿sí? Porque nosotros conocemos allá, y a veces en fotos, y que las perlas, que los diamantes, pero ya cuando empezamos, por ahí he visto yo fotos de topacio, ¿sí? Pero ya cuando vemos, hermanos, de la creación y de todo lo que Él tiene y tenía, y lo que estaba a su disposición, y todo ese tipo de perlas preciosas y de joyas preciosas y todo eso, ahí se menciona un montón de cosas, hermano, que yo nunca las he visto, no las conozco. Pero lo que quiere decir esto es que tenía mucha, en su vestidura tenía mucha hermosura, mucha belleza. Mire, por ejemplo, yo que sé que es cornerina, debe ser algo lindo, ¿sí? Pues el topacio ya le dije que algunas veces sí he visto una foto. Jaspe, crisólito, ¿sí? Y todo ese tipo de piedras preciosas, berilo, ónice. Y eso era su vestidura, carbunclo. Tal vez haya gente que sí lo conoce. Yo estoy diciendo que yo no lo conozco. Yo no sé de esas piedras. No las conozco, pero esa era la vestidura. Era un ángel bien visto. Y eso lo hizo a él hacerse soberbio, orgulloso, vanidoso, y creyó que era poderoso. Ahora, mucho cuidado. No quisiera decirlo, pero tengo que decirlo porque es una realidad. Satanás tiene poder. Cuidado, no me malinterpreten. Satanás tiene poder, porque esto me va a ayudar a explicar algo también, que cuando Dios le da a usted algo, Él nunca se lo va a quitar. Él no se lo quita. La gente a veces malinterpreta y dice, si usted, el Señor, le dio el don de hablar en lenguas y no lo practica, el Señor se lo va a quitar. No, Él no quita eso. Que usted no lo practique, esa es otra cosa, ¿sí? Porque perdió comunión con el Espíritu Santo o algo, eso es otra cosa. Pero Dios no le quita nada a nadie,
no se lo quita. Y este es uno de los ejemplos. Satanás tiene poder en el reino, en la creación de Dios. Él tiene poder y tiene dominio, tiene todos los ángeles a su disposición. Entonces Dios no le quitó ese poder, Él lo destituyó con todo y su poder. La diferencia que Él tiene poder, pero el poder de Satanás es limitado porque Dios se lo dio y Dios le dio hasta dónde puede tener poder. Otro de los ejemplos claros que tenemos es cuando Satanás va y él ataca o acusa a Job. ¿Se recuerda usted? Entonces Dios le da permiso, podríamos decir eso, le da poder para que vaya y lo destruya, ¿sí? Mas no tocará su alma, y no pudo tocar su alma. Por mucho que le hizo perder todos sus bienes, no le hizo perder su salvación, para decirlo de esta manera. Así que los ataques del enemigo, los ataques del diablo son reales porque él es real. Aquí estamos viendo en la palabra que sí existe, que sí está ahí y que sí es soberbio, perverso, traicionero, engañador, inicuo. Es un ángel de la oscuridad ahora, serpiente antigua, león rugiente, bravo. ¿Sí? Entonces, si vemos, hermanos, Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9 dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quiénes son esos ángeles? Los demonios que ahora andan y que también fastidian, también molestan, también se interponen, también, hermanos, estorban la misma fe del creyente. Nosotros decimos: el diablo no tiene parte ni suerte con la iglesia, lo dijo Jesús. Pero eso no le quita que él no haga sus intentos de querer destruir al creyente. Hermano que nos escucha, que nos ve, ustedes que están ahí, le repito otra vez, compartan nuestra transmisión, porque esta enseñanza no siempre la vamos a escuchar en los programas de radio, en los programas de televisión, ni tampoco en Facebook. En Facebook y esas otras plataformas, lo que más vamos a oír son mensajitos, y ahora lo digo aquí mismo, en Facebook, mensajitos de motivación, mensajitos de alcanzar el éxito, mensajitos de la felicidad, y gloria al Señor, qué bueno. Pero también debemos dar el mensaje completo. El que se descuida, el diablo se lo va a comer, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y mire, hermano, el ejemplo que da la Escritura, cuando dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, yo no sé si usted ha visto, hermanos, en esos programas de la sobrevivencia de los animales, cuando un león anda detrás que por cierto la mejor cazadora es la leona, anda detrás de su presa, es que qué bárbaro, feroz, una mordida segura, garantizado que no se le va a escapar. O sea, cuando atrapa, atrapa. Por tanto, nosotros debemos revestirnos del poder de Dios, revestirnos de la gracia del Señor, como decía Efesios capítulo 6, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El problema del diablo es otro, que se lo voy a recordar ahora, que él no va a llegar a su casa a tocarle la puerta. Usted es un creyente, es un hijo de Dios, sí, amén, en el nombre de Jesús. Pues yo soy Satanás y vengo a ver cómo me meto en tu vida porque yo no estoy contento que seas cristiano. Satanás nunca va a llegar así. O no va a llegar tampoco a decir: vengo a probar tu fe. Si sigues a Jesús o te gusta el mundo de perversidad, él no va a llegar así. De hecho, no soy el primero que lo dice, pero Satanás se está metiendo a la casa aun cuando las puertas están cerradas, ¿sí? Se está metiendo por los teléfonos, por la televisión, por los cables, por la computadora, por todos lados. Ahí está Satanás, devorando al que se deja.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Los muchachos, los jóvenes, no deberían tener teléfonos bloqueados que solo ellos pueden entrar a ese teléfono. No. En mi casa, menores de 21, ninguno. No puede tener un teléfono que yo no pueda mirar qué está viendo. No, no se puede. Mi propia computadora no está bloqueada. Cualquiera puede entrar y mirar ahí lo que yo tengo en la computadora. Y todo el mundo, porque el diablo es diablo, hermano. Si él busca la forma, siempre va a tratar. Por eso, vamos a mirar entonces, mire todo lo que dije para decir una introducción. Punto número 1, la creación de Satanás. La creación de Satanás. Algunos detalles importantes que podemos extraer del libro de Ezequiel demuestran que no fue creado como adversario. Entonces, es una criatura. Y si usted se acaba de conectar con nosotros o acaba de empezar nuestra transmisión, comenzó con Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 19. De eso estamos hablando. Bueno, estamos hablando del diablo, pero estamos dando la gloria a Cristo, porque Él es el creador de todas las cosas. Y cuando el diablo fue creado, ya dijimos, Él fue creado como una criatura de Dios, ¿sí? No fue creado como enemigo, ni como adversario, ni Dios dijo, fíjense, hasta eso que es un punto bien delicado, pero muy ciertísimo, porque acabo de decir, todo lo que Dios hace es bueno, amén. Entonces, si Dios lo hizo, ¿quién lo hizo? Lo hizo bueno. Y cuando lo hizo, nunca lo hizo Dios con la intención de, necesito crear uno que se me revele, porque después le voy a poner de nombre diablo, porque este va a ser el enemigo de mi pueblo y el enemigo mío. Dios no lo creó con esa intención, no. Él lo creó para la gloria y la honra y la alabanza de su nombre, ¿sí? Del nombre de Dios. Entonces, que Él se reveló, eso es otro asunto. Es como cuando Él salvó a cada creyente. ¿Para qué lo salvó? Para la gloria y la honra de su nombre, para darle vida eterna. Pero, ¿todos perseverarán hasta el fin? No, Jesús mismo lo dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo daba una clase en Omaha en estos días y alguien preguntó y dijo, ¿qué era la diferencia de los muchos llamados y los pocos escogidos? ¿A qué se estaba refiriendo? Porque yo estaba hablando del llamado, el llamado de Dios. Y yo estaba diciendo que el llamado, el ministerio se compone de 5 partes. El ministerio tiene 5 etapas, ¿sí? Y dije, la primera es llamado, ¿sí? Tiene un llamado. Y al hablar de llamado, yo digo, hay 2 tipos de llamado. El llamado general, que es aquel que venid todos los sedientos a beber de las aguas, todos los que estáis cargados y trabajados, venid a mí que yo os haré descansar. Y aquellos otros pasajes que de tal manera amó Dios al mundo, que a todo el mundo, ¿verdad? Pero luego dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un llamado general, pero está el llamado específico, ¿sí? Que es unos para ser apóstoles, otros para ser evangelistas, otros para ser misioneros, otros para barrer la iglesia, otros para lavar los baños, otros para pasar la aspiradora, otros para enseñar, otros para ser ujiero, otros para ser diácono, otros para predicar. Pero Dios no llamó a nadie para chismear, pero Él hizo llamados, son llamados específicos, un llamado para ser el evangelista, para ser el misionero, es el llamado específico. Entonces yo decía, el llamado es lo primero, para el ministerio el llamado, llamados específicos. Luego, la segunda parte es Dios llama. Entonces Dios llama, Dios capacita, ¿sí? Dios envía, Dios respalda y Dios suple. Son los 5 llamados, 5 etapas del llamado, del ministerio, mejor dicho. Entonces, cuando estoy hablando de eso, me dice, entonces ahí es donde se aplica, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No, no es ahí. Donde se aplica el muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque alguien que fue llamado para salvación, el hecho de que no tenga un ministerio, no quiere decir que no es de los escogidos de Dios para ir al reino. Él es escogido. Okay. La diferencia entre muchos llamados y pocos los escogidos quiere decir que el evangelio se le ha predicado a todo el mundo.
El vecino, la vecina, el compadre, la comadre y todos que eran en aquel mundo de antes ya conocieron el Evangelio. Ahora que ellos lo rechazan, a ellos se les llamó para la salvación y la vida eterna, pero no lo obedecen, no hacen caso, no se arrepienten de sus pecados, no se entregan. Justamente esta mañana me decía alguien, es que no, dice que ellos ya son bautizados, que ellos los bautizaron antes cuando eran niños, que no tienen que, ¿por qué se tienen que bautizar a la gente cuando está grande? Y bueno, siempre son muchos los llamados, a todos se les hace la invitación que vengan a los pies de Cristo, pero no vienen. Son pocos los que aceptan ese llamado, los que aceptan la invitación y se convierten al Evangelio. Esos son los escogidos, escogidos para entrar al reino. Ahora, y entonces aquellos otros no los escogió Dios. Sí, ellos están en el escogimiento. Dios escogió que todos los hombres sean salvos, ¿sí? Dios escogió que toda la humanidad sea salva, ¿sí? Porque entonces diríamos, entiendo que yo soy escogido. ¿Y por qué a los demás Dios no los escogió? No, sí, Dios los escogió, pero ellos rechazaron, voy a decirlo de esta manera, ellos rechazaron ese escogimiento, ¿sí? Rechazaron la invitación, rechazaron el mensaje de la salvación y la vida eterna, porque Satanás, el diablo, que el Señor los reprenda, los tiene engañados. Y ese es el problema. Entonces, dije que demuestra que algunos importantes detalles que podemos extraer de Ezequiel 28, 12 al 19 demuestran que él no fue creado como adversario, sino que se constituyó en adversario por haber caído, ¿sí? Caído de su lugar, cayó de la gracia. Llama poderosamente la atención el esplendor de los componentes de este pasaje de la Biblia y el carácter de querubín, que era un servidor de Dios y como vindicador de la santidad del Señor. O sea, tenía una posición, hermanos, ¿qué le digo? Importantísima, no digo envidiable, porque en este asunto no hay envidias, no se vale. Si es envidioso es hijo de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces el cristiano no tiene que tener envidias. No, yo tengo envidia, pero de la buena no, ninguna, que no hay, no tenemos que tener envidia ni de la buena ni de la mala. Es como, no es que esta mentirita es piadosa. No, tampoco mentir. La Biblia no dice que el que miente piadosamente será salvo, no lo dice. Entonces no es fácil decir dónde se desarrolló toda la escena, aunque se menciona el huerto del Edén. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe para qué nos da luz este pasaje? Que antes de Adán y Eva en el huerto del Edén estaba el ángel de Dios, el ángel que ministraba toda la alabanza en el reino de Dios. Y yo entiendo que al ver este pasaje, entiendo que estar en el Edén y estar en el cielo, si el Edén está en la tierra y él era lo mismo. Es como que usted hoy está aquí en la ciudad y otro rato se va para la capital del estado y después se va para la capital del país. Igual, es la misma cosa. Entonces, este pasaje lo ubica en el Edén. Ahí en el paraíso, menciona el paraíso. Entonces, cuando Dios ve que se ha revelado, que su corazón se ha contaminado de maldad, porque eso es lo que decía el pasaje, maldad, entonces lo destituye de su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Lo destituye de su reino y con todos los que le siguieron. Y ustedes se han fijado que eso se sigue repitiendo constantemente. Hay iglesias, hermano, iglesias, cuerpos de Cristo reunidos en un templo, que de repente hay uno de entre todos que es servidor, que es maestro, que es predicador, que es enseñador, que tiene la llenura del Espíritu Santo, tiene la gracia del Señor Jesucristo, y de repente él piensa que predica mejor que el pastor. Y entonces empieza a conquistar a un grupo de creyentes que también son fieles, que son diezmadores, que son asistentes, que alaban al Señor, que adoran al Señor, pero empiezan a seguirlo. Y cuando sienten que están conquistados por él y se van a hacer otro trabajo a otro lado.
Esa misma obra, difícil de decirlo, pero es obra del mismo Satanás. ¿Sí? Porque era buen hermano, era buen pastor, pero hubiera esperado que Dios lo mandara. Entonces, pero eso es lo que se está mirando. Entonces, esta escena se sigue repitiendo. Y, como decíamos, si tenemos que decir que el mal se genera cuando en uso de su albedrío dio lugar a la segunda voluntad, entonces el hombre, el ángel se llenó de orgullo, el mal se produjo y el pecado descrito en Isaías capítulo 14 versículo 12, como caíste del cielo. Eso no es que se esté contradiciendo. Bueno, pastor, entonces ¿estaba en el Edén o estaba en el cielo? Vaya que le dije al principio que es lo mismo estar en un lugar como en el otro, es el reino de Dios. Entonces este pasaje de Isaías 14, 12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Entonces ahora dice que subiré al cielo, pero acaba de decir que fue destituido del cielo. Entonces todo me da razón para lo que estoy diciendo. Entonces, dice: y tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese fue su problema. Querer tener un trono al lado de Dios y ser semejante al Altísimo. No hay nadie que sea igual a Dios. Dios es único. Dios es, hermano, santísimo, soberano. Él es poderoso, Él es omnisciente, Él es omnipotente. Él es, hermanos, el que tiene el poder de crear todas las cosas, y solo con el poder de su palabra. A Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Dios es todopoderoso, nuestro soberano, santísimo y divino Dios. Bendito sea su nombre. Entonces vemos que, decíamos, al ser creado y usar su libre albedrío y llenarse de orgullo y poner en su corazón este sentir, Dios, que todo lo sabe y que tiene poder sobre todas las cosas, Él dice: fuera de mi presencia, y lo destituye. Y algunos comentaristas y teólogos dicen que hasta ese momento Dios no había creado infierno, pero que el infierno fue creado por causa de Satanás. Y la Biblia no dice: en el principio crió Dios los cielos, la tierra y el infierno. No dice eso. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Ahora, Él creó ese lugar para Satanás. ¿Para qué? Para que Él viva en el sufrimiento. Pero como lo está dejando estar para hacerle un juicio final, entonces Él ahora todavía sigue pensando. Todos creemos, espero que todos los que estamos aquí creemos que Satanás está vencido. ¿Cuántos dicen amén? Él está vencido. El problema de Satanás es que él no acepta, no reconoce, no sabe que él ya está vencido. Él sigue luchando y él piensa que un día va a tener la oportunidad de enfrentarse con Jesús y que lo va a vencer. Y Jesús le va a dar ese gusto. Jesús se va a confrontar con él y lo vencerá. Y la primera lección que le va a dar nuestro Señor a Satanás es que Jesús tiene el poder para maniarlo, para encadenarlo, y por 1000 años lo va a tener encadenado. Y la gloria sea para el Señor. Amén. Entonces él tiene poder sobre Satanás, pero él piensa que no. Esa es la primera lección que le va a dar. Después de eso, después de los pasados 1000 años, lo va a soltar.
Y Satanás va a andar peor que el león. Ahora ya no va a andar como león rugiente, sino león rugiente hambriento que tiene 1000 años de no comer. Entonces el primero que se encuentre se lo va a devorar con todo y pelo, con todo y zapatos, todo. Entonces, pero después Satanás va a la batalla final, la guerra de Armagedón, donde va a pelear Jesús con él y lo va a vencer y lo va a eliminar de toda la creación y lo enviará a un lugar donde por la eternidad él sufrirá las consecuencias de su rebeldía contra aquel que lo creó. Pero el triste caso es que no va solo, sino que durante todo este tiempo y el tiempo que estuvo, él conquistó muchísimos. Y por eso la Biblia dice, donde irá Satanás, donde estará la bestia, el falso profeta, ¿sí? El anticristo y Satanás y todos sus seguidores estarán ahí. ¿Y todos sus seguidores quiénes son? Los que no son seguidores de Jesús, son los seguidores del mismo Satanás. En segundo lugar, veamos dije primero entonces, número 1 era la creación. Número 2, la trayectoria de Satanás. Vea de dónde empieza. A pesar de que en Génesis capítulo 3 solamente vemos una serpiente maldita, toda la historia posterior nos demuestra que como espíritu de maldición arruinó y degradó a la humanidad. O sea, esto podríamos decirlo que viene siendo no solo como la trayectoria de Satanás, sino la obra de Satanás. ¿A qué dio lugar todo eso? Al pecado. Él inventó el pecado. ¿Y el pecado qué significa? ¿De dónde comienza? ¿Dónde arranca todo ese problema? Bueno, rebeldía, soberbia, orgullo, arrogancia. Pero después viene la maldad. Caín mata a Abel por nada, ¿sí? Por pura maldad. ¿Cómo comenzó todo? Entonces, comienza que Satanás se mete en una serpiente. Y por medio de la serpiente, eso vuelvo a decir, por eso decimos que él tiene poder. Porque tuvo el poder para incrustarse en una serpiente. La pobre serpiente, hermano. La pobre serpiente que era feliz en el paraíso. Que estaba, hermanos, que caminaba sin arrastrarse. ¿Cómo caminaría la serpiente? Ni me pregunte. Algunos opinan, usted sabe que la serpiente camina así, ¿verdad? Sí. Algunos opinan que ella caminaba erguida, que arrastraba de la panza para la cola y caminaba así. Algunos dicen, a mí no me importa cómo caminaba, lo que me importa es cómo ahora camina. Entonces, él se metió en una serpiente. Y esta serpiente vino porque él no tuvo el valor de ponerse enfrente de Adán, porque Adán es creado, oiga esto con atención, Adán es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo creó sabio, lo creó perfecto, lo creó para el bien. Satanás es de bien, Adán es de bien, Satanás es el mal. Entonces, sabía que si él se enfrentaba con Adán, no le iba a ir bien. Es como cuando lo que le acabo de decir. Él sabe que si llega y toca la puerta de su casa y le dice, yo soy Satanás y vengo a ver si te devoro, usted en el nombre de Jesús lo va a rechazar y el nombre de Jesús es poder. Aún hasta los religiosos no le van a decir la sangre de Cristo te reprenda, el Señor te reprenda, sino que con solo que le pongan la cruz que ahí le cargan. Solo con eso ya lo van a echar de fuera. Bueno, él no va a llegar a tocar la puerta, él no va a identificarse, él va a llegar así, escondido entre los cables de la televisión, entre las vías satelitales, así anda él. Por eso él no llegó a Adán a enfrentarlo, a confrontarlo, sino él fue por medio de una serpiente y no llegó a Adán, sino llegó al sexo débil, a la más sensible, ¿sí? Y se le presenta a Eva. Engaña a Eva, yo no estoy culpando a Eva, pero engaña a Eva y era más fácil que Eva convenciera a Adán. Porque ahora ya no venía ni la serpiente,
ni Satanás, sino es su mujer la que le dice, mira, yo ya probé de esta fruta y mira, no me morí, estoy viva, ¿sí? Se me abrieron los ojos y ahora te miro, Adán. Y entonces prueba, cómela. Y entonces él probó y él vio con ojos de malicia. Y ahí está la maldad. Entonces, así Satanás se metió después en Caín y le hizo envidia, le hizo soberbia, le hizo coraje. Y cuando él vio que Abel venía, cuando Caín vio que Abel venía y presenta una ofrenda que le agrada a Dios, entonces él se enoja y él dice, no, no puede ser. Lo que yo voy a hacer es, yo mato a Abel. Esa es maldad. El primer asesinato en la historia, en la creación, es un hombre llamado Abel. Entonces, pero Satanás podrá destruir el cuerpo. Lo dijo Jesús, ¿de acuerdo? Pero no puede matar el alma. Entonces todos entendemos que Abel, yo creo que hasta le convino, porque Pablo dijo que era mejor, ¿sí? Porque la muerte es ganancia para el creyente. Aunque uno se queda llorando, se queda triste, pero la muerte es ganancia. Entonces, vemos que llega más rápido. Ahora, después viene y se mete en un hombre llamado Lamec para popularizar la bigamia, para que empiecen a tener muchas mujeres. Y eso no es agradable delante de Dios. Ay, entonces, ¿por qué Dios lo permitía? Es que el hombre tiene maldad ya, porque Satanás ya está obrando. Entonces, la trayectoria de Satanás es empezar a destruir la creación de Dios por partecitas. Primero con Caín, después con Lamec y después todo lo demás ya que usted conoce. Después viene que hasta los pobres hombres, fíjese, pobres hombres, siendo tan hombres, tan varoniles, tan machos, vaya, se les mete el diablo y les hace que tengan necesidad de otro hombre en lugar de casarse con una mujer. O sea, eso es puro diablo actuando en la vida de la humanidad. Entonces, vemos que comenzaron a verse los límites para la vida, las formas de egoísmo y de la degeneración hasta el colmo de lo que dice Génesis capítulo 6 versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, la trayectoria de Satanás ha sido terriblemente destructora, ha venido atrás. Y aunque por nombre aparece solamente en 4 ocasiones en el Antiguo Testamento, estas son las suficientes para conocer su peligrosidad cósmica. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, en Crónicas 21:1 dice Satanás, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo sobre Israel. Luego, Job 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí llegó también Satanás. Luego, en el versículo 2, en el capítulo 2, Salmo 109, versículo 6, dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste dejó ir a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Satanás se le había metido, se lo había hecho rebelde, bravo. Y dice, formó, Isaías 45:7, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Dios es el que hace todas las cosas. Satanás es el que busca cómo destruir. Entonces, ya en el Nuevo Testamento es bien conocida su irrupción en toda la creación, en la vida del Señor Jesús, para destruir los propósitos de Dios, para destruir los planes de salvar al hombre, y quiso tentarle, quiso dominar al mismo Jesús. Usted se recuerda
cuando se le fue allá donde Jesús estaba ayunando. Mire estrategia la de Satanás cuando va a ver dónde está Jesús. Se le presenta justo en el momento. Hace poco yo estaba comentando acerca de esto. Cuando usted está en ayuno, ¿qué es lo que más fácil? Yo no sé si a ustedes les han pasado esto, pero yo estoy en ayuno. A mí nadie me invita a desayunar. Y estoy en el ayuno y de repente me llaman, pastor, ¿cómo está? Bien. Fíjense que quería invitarlo a desayunar. Hoy no puedo. Miren, qué casualidad. No me invitan, pero cuando está el ayuno, sí. Vamos a desayunar. Sí. No, gracias, no puedo ahora. Entonces, cuando uno tiene hambre, ¿qué es lo que piensa? Comida. ¿Sí? Entonces, él va y le dice, bueno, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque tienes hambre. Entonces, lo tocó o lo tentó de las formas donde más fácil encontrar la debilidad, pero se olvidó que Jesús estaba en obediencia con el Padre y como hombre él pudo resistir al diablo, que el Señor lo reprenda, y no cayó en sus trampas, sino que se mantuvo sin pecado, dice la palabra del Señor. Él es Jesús, Él es el Rey, el que no se dejó engañar y no cayó en la tentación. Entonces vemos que quiso tentarle, quiso disuadirle y después quiso atacarlo, pero no pudo con él. No hay forma, no hay. Mire, en Lucas 22:3 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entonces, Satanás estaba buscando la forma de destruir la parte ministerial del Hijo de Dios. Destruyéndolo, conquistaría el mundo entero, o sea, toda la humanidad. Si Satanás hubiera logrado, no hubiera podido jamás, pero su intención era destruir a Jesús, porque destruyendo a Jesús, él era dueño de toda la humanidad. Entonces, todos los que eran ángeles que se convirtieron en demonios, malos espíritus que ahora son de él, iban a sumarse. Todos los que son creación de Dios para la honra y la gloria y la alabanza del Señor, ahora iban a ser súbditos de Él, almas para Él. Pero el Señor no lo permitió. Él es santo, Él es soberano, bendito sea el nombre del Señor. Dele alabanza al Señor, Dios todopoderoso, aleluya. Entonces, a pesar de ser un enemigo derrotado, sigue siendo el Dios de este siglo. Pero la palabra Dios para Satanás se escribe con D minúscula. El Dios de este siglo. E intentará toda especie de artimaña hasta su final. Porque él todavía está buscando conquistar el reino. Y otra vez, la intención era destruir a Jesús. ¿Sabe usted? ¿Se recuerda que la Biblia dice que él quería matarlo cuando era niño? Y Dios, para protegerlo, lo mandó a Egipto. Y quiso destruirlo cuando lo mandó a la cruz, y él pensó que al llevarlo a la cruz había ganado y que había vencido a Jesús, mas no sabe que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario era la que le estaba dando la derrota completa a Satanás, porque era la victoria del creyente. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahora hablamos del tercer y último lugar, el destino de Satanás. ¿Quién lo espera? ¿Qué hay para Satanás? Ay, Dios mío. La muerte de Cristo en la cruz fue una victoria ilimitada en este terreno. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que le acabo de decir, la muerte de Cristo en la cruz es la victoria de nosotros, la consumación del perdón de los pecados de toda la humanidad,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Confirmada, ¿por qué? Por la resurrección. Si Jesús hubiera muerto en la cruz del Calvario y hubiera sido sepultado y hasta hoy no se supiera más nada de eso, entonces se hubiera quedado todo por perdido. Pero al resucitar de entre los muertos, según Romanos capítulo 1 versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermanos queridos, si la crucifixión, si la muerte de Cristo en la cruz es la victoria del creyente, su resurrección es la ganancia del creyente. Es, hermano, la confirmación del creyente para la iglesia. Fue un verdadero golpe mortal para Satanás. Allí lo venció, pero otra vez él piensa que todavía no. En Hechos capítulo 2 versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y le tira todo el mensaje. Usted lo puede seguir leyendo ahí, y él ve que la oportunidad para toda la humanidad es que se arrepientan, que el perdón de sus pecados ya ha sido consumado y la gloria venidera será mejor que la postrera, por la cual el destino quedó definitivamente sellado. El destino del creyente está sellado y la condenación de Satanás está sellada. Dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y sus ángeles. Entonces solamente esperamos el día de su ejecución. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser eso? Apocalipsis capítulo 20. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en ese libro de la vida fue lanzado a ese lago, hermano. Ese es el final. Por último, hermanos, dije que era el último punto, el destino de Satanás, la condenación eterna. Pero para amarrar esto y para ir terminando, la cruz fue la señal para la condenación de Satanás. Los poderes hostiles del universo que el diablo lidera fueron sacados del medio y expuestos a la vergüenza en el mundo de los espíritus. Ya no hay nadie hasta hoy, sea creyente o no creyente, que no sepa que Satanás es malo. Toda la humanidad ya sabe que el bueno es Dios y que el malo es el diablo. Pero no toda la humanidad está siguiendo a Dios. No obstante, Satanás continúa su reino de tinieblas, mas la iglesia, desde su posición de lucha, tiene el sostén divino, y este enemigo vencido para siempre en la cruz será, por lo tanto, derrotado en nuestras luchas toda vez que Cristo empuñe el timón del barco de nuestra vida. Si nosotros seguimos fieles al Señor, entonces nosotros seguiremos con lucha con Satanás, porque él seguirá buscando como león rugiente, queriéndoselo comer. Pero usted no se deje. En el nombre de Jesús, él nos dice otra vez, Efesios 6, revístase del poder para resistir las acechanzas del diablo. Que el Señor lo reprenda y a su pueblo le siga dando la victoria. Celebremos la victoria en Cristo. Gracias por su sintonía.
Esperamos que en nuestra próxima transmisión siga escuchando mensajes de la poderosa palabra del Señor. Que Dios les bendiga.